en la vida del creyente, espiritualmente hablando, es necesario que el creyente pase adversidad para su crecimiento y edificación espiritual. Mi hermano, si espiritualmente usted no ha vivido la adversidad, revise cómo está su comunión con Dios. Porque es un principio bíblico. Cuando el hombre quiere acercarse a Dios, es necesario que pase adversidad. Es una obligación prácticamente. Y de aquí podemos entender que la vida del cristiano no es una vida lineal, porque es un proceso. Cuando Dios entra en la vida del hombre, cuando el Espíritu Santo pasa a morar en el corazón de aquel que toma una decisión por el Señor Jesucristo, inicia lo que se llama un proceso de transformación. Inicia un proceso de transformación donde el hombre que era y vivía de una forma, ahora el Espíritu Santo le va a guiar a vivir de otra forma. De aquí que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo produce frutos en nosotros. Y esos frutos son palpables. Esos frutos se pueden ver. Esos frutos se pueden apreciar cuando uno mira la vida de un creyente en Cristo Jesús. Pero para nosotros ser bendecidos tenemos que atravesar la adversidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente el hombre no quiere atravesar la adversidad. ¿Hay alguien aquí que le encante vivir en adversidad? ¿Que le encanta cuando las cosas salen mal? A nadie. A nadie. Quizá parezca un masoquista por ahí, ¿verdad? Que le guste. Pero difícilmente el hombre quiere vivir en adversidad. Pero el crecimiento espiritual está ahí. Está en ese proceso de adversidad, en ese proceso de transformación. Y hay algunas verdades bíblicas que nos llevan a entender que la adversidad es un medio para ver el propósito de Dios en nuestra vida. La adversidad que el creyente pasa, que el creyente vive, es un medio que Dios utiliza para que el hombre pueda ver el propósito de Dios en su vida. Si usted no lo había visto así, mi hermano, esta mañana yo quiero que prepares tu corazón para que busques el propósito de Dios en la adversidad que quizá tú estás viviendo. He puesto por título a este mensaje precisamente, ve el propósito en la adversidad. Ve el propósito en la adversidad. Miren, cuando hablamos de adversidad en el escenario bíblico, normalmente el personaje que nos llega a la cabeza es Job. Decimos, oye, es que Job la tuvo difícil. Pero hay un personaje que es precisamente de quien se habla en esta porción que leímos, que también tuvo que vivir bastante adversidad. Y es José. Es José. Si recuerdan, José era el favorito de su padre. José era el niño mimado de Jacob. Y no era una casualidad. ¿Quién era José? José era el hijo primogénito de Raquel. Raquel, esa mujer hermosa que cuando Jacob la vio se enamoró y trabajó 14 años por ella. Pero cuando por fin Jacob tiene a Raquel, adivinen, Raquel no daba hijos, era estéril. Sin embargo, Dios abre la matriz de Raquel y de aquí nace José. Y Jacob está encantado con este niño. Jacob ama a José. Pero esto precisamente levanta envidia y esa envidia lleva a José a atravesar adversidad. Y lo que quiero que veamos, mi hermano, es algunas de las adversidades que atravesó José en su vida. Para que vean cómo nuestra vida también nosotros podemos atravesar esas adversidades y cómo la palabra nos enseña a ver el propósito de Dios en ellas. Lo primera adversidad es la traición. Veámoslo en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. A partir del versículo 23.
Génesis 37 a partir del versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Miren, mis hermanos, lo que la palabra nos muestra es que teniendo José 17 años, siendo aún un joven, sus hermanos por envidia empiezan a maquinar cómo se van a deshacer de José. Y ellos empiezan a planificar, y llega un día en que se da el escenario perfecto. Y ellos dicen: miren, vamos a tomar a José, vamos a matarlo y encubrimos su muerte, su cuerpo lo tiramos por ahí y le decimos a nuestro padre que alguna bestia le devoró. Y precisamente ese día Jacob le dice a José: mira, ve a donde tus hermanos que están apacentando las ovejas y dime en qué ellos están, porque los hermanos de José no eran fácil. Y cuando José llega, es que se ve esto que estamos aquí ilustrando. Mis hermanos, José es traicionado por sus hermanos, por su propia sangre, por su carne, por los de su casa. ¿Ha vivido usted alguna vez la traición? ¿Ha vivido la traición en alguna ocasión? Muchos de nosotros. Muchos de nosotros. Y el tema está en que a veces nosotros leemos la palabra de Dios y leemos que dice: bueno, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y decimos: bueno, como todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, entonces a mí todo me va a salir bien. Y ahí hay un error. Hay un error. Porque lo que este versículo ilustra no es que a mí todo me va a salir bien. No es que todo va a salir como yo quiero. No es eso. Es que aun cuando hay adversidad, aun cuando las cosas no son como yo quiero, ahí Dios tiene un propósito. En la traición de los hermanos de José había un propósito. Mi hermano, en la traición que quizá has vivido también hay un propósito. Déjenme compartirles algo. Y ustedes saben que yo no puedo, lamentablemente, pararme aquí sin hacer alguna anécdota de mi amada madre. Y es que yo recientemente viví una traición, mis hermanos. Yo viví una traición. Ustedes saben que hace unas semanas, pues se celebró la famosa Semana Santa. Y le digo yo: ay, mami, yo quiero una habichuela con dulce. Óyeme, y esa mujer empieza a hacer su habichuela. Duró como 4 días haciendo esa habichuela. Y digo yo: bueno, esta habichuela van a estar buena. Miren, ya bajó la cabeza, ya sabe lo que yo voy a decir. Pero el tema es que yo veo la olla que es pequeña. Y yo digo: bueno, yo tengo que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Si el Señor multiplicó los panes y los peces, yo voy a orar para que el Señor multiplique las habichuelas. Mi hermano, y me pongo yo a orar: Señor, multiplica esas habichuelas con dulce. Llega el día de la verdad, me levanto y están las habichuelas. Mi hermano, ¿cree usted que Dios multiplicó? Multiplicó, mi oración llegó. Ahora el problema es que quizá mi oración no fue tan específica. Cuando yo agarro el primer vaso de habichuela que empiezo a comer, mi hermano, fueron una habichuela con clavo dulce.
El Señor multiplicó, pero lo clavó dulce. Mi hermano, mire, yo pensaba que era caña que yo estaba comiendo. Por cada vaso de habichuela con dulce salían 3 vasos de clavo dulce. Ahora, estaban buenas. Eso se lo digo, las habichuelas estaban buenas. Pero mi hermano, mire, yo me sentí traicionado, me sentí dolido. Me sentí dolido. Y desde ese día yo dije, mis oraciones tienen que ser más específicas. Así que mi hermano, si usted se acerca a mí y me dice, mi hermano, ora por mí, dígame por qué usted quiere que yo ore específicamente. Por favor. Pues quizás usted me dice, ora por mi salud y yo estoy orando para que usted se muera. Entonces, sea específico, por favor. Pero la verdad es que todos hemos sido traicionados. O la mayoría hemos sido traicionados. Algunos de una forma mayor que otros. Pero lo que la historia de José nos muestra es que incluso en la traición, Dios tiene un propósito. Mi hermano, José en el momento no entendía por qué estaba siendo vendido. José en el momento no entendía, cuando él estaba en la cisterna, él no entendía por qué sus hermanos lo habían puesto ahí. Pero Dios sí lo sabía. Y José es vendido por 20 piezas de plata. Y aún él no conoce el propósito de Dios. Quizá hoy tú estás atravesando la traición. Quizá hoy, mi hermano, tú estás dolido, estás adolorido. Dices, wow, Señor, pero ¿por qué lo permitiste? Déjame decirte que ahí Dios puede tener un propósito maravilloso. Y la verdad que quiero que veamos sobre la traición, y eso no aplica para mi madre, es que si los impíos, por eso le digo que no aplica, si los impíos te traicionan, si los impíos te aborrecen, vas por el camino correcto. Si los impíos te aborrecen, vas por el camino correcto. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 10, donde les pediré que me acompañen. Mateo capítulo 10. Versículo 34. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿quiénes serán? Los de su casa. ¿No es eso lo que estaba viviendo José? Es esto mismo. Es esto mismo. Que a causa del propósito que Dios tenía en la vida de José, en su casa, en su familia, hubo enemistad contra él. Mi hermano, si contra ti hay enemistad, si en tu hogar, si en tus amigos hay enemistad contra ti, siéntete feliz porque Dios está haciendo algo maravilloso en tu vida. Entonces, la primera adversidad que vemos en la vida de José es la traición. La traición, pero esta no es la única. Si volvemos a Génesis, pero ahora el capítulo 39, veremos otra de las adversidades que vivió José. Génesis capítulo 39, versículo 10. Génesis 39, 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La segunda adversidad que podemos ver en la historia de José es la tentación.
Saben que no podemos hablar de José sin tocar este tema. Luego de que José es vendido, que llega a Egipto, entonces un señor llamado Potifar lo compra. Ahora, ¿quién era Potifar? Potifar era el segundo en todo Egipto. Era prácticamente la mano derecha de Faraón. Era su capitán de la guardia. Y Potifar compra a José. Pero José está siendo bendecido por Dios. Y la casa de Potifar empieza a prosperar. Y él ve que José es un hombre íntegro. Y él toma a José y lo pone por mayordomo en su casa. Y dice que no le negó absolutamente nada. Solo una cosa. Su mujer. Su mujer. José tenía toda la potestad en casa de Potifar, menos a su mujer. Ahora, ¿qué pasa? José probablemente era un joven apuesto. ¿Por qué? Porque Raquel era hermosa, su madre. Pero miren que pocas veces se habla de la belleza del hombre. Jacob probablemente también era muy apuesto, porque Jacob era hijo de Rebeca, que también era hermosa. Y era hijo de Isaac. Isaac era hijo de quién? De Sara, que también era hermosa. O sea, probablemente José también era muy apuesto. Y cuando esta mujer ve a José, que ve que es un muchacho íntegro, un muchacho bueno, y probablemente de hermoso parecer, esta mujer dice, no, yo tengo que acostarme con este joven. Ahora, la mujer de Potifar no era fea. No era fea. Y aunque la palabra no lo especifica, en la práctica cultural de Egipto, era bien sabido que las esposas de los hombres poderosos eran las más hermosas. O sea que la mujer de Potifar no era fea. Entonces ella empieza cada día a hablar, José, duerme conmigo, José, duerme conmigo. Y José le dice, óyeme, pero ¿cómo yo puedo hacerle esto a mi señor? Que me ha puesto por sobre todo en su casa y lo único que me dijo, que no toque es a su mujer. ¿Cómo yo voy a hacerle esto? Y ella un día le tiende una trampa, le dice, ahora sí, todo el mundo que se vaya. Y cuando llega José a trabajar, esta mujer lo agarra, mira, ven, que tú hoy vas a dormir conmigo. Y José tiene que salir corriendo, tiene que huir. Ahora, ¿por qué José no se quedó? Probablemente, humanamente hablando, si José se habría quedado, habría caído en la tentación. Mi hermano, cuando Dios está bendiciendo, cuando Dios está trabajando en tu vida, Satanás va a poner tentaciones delante de ti. Va a poner tentaciones. Y normalmente nosotros pensamos en la tentación, o cuando escuchamos el término de tentación, pensamos en la parte sexual. Los hombres piensan que, bueno, una mujer bonita se me va a acercar, así como esta mujer a José. Las mujeres piensan, bueno, quizá un muchacho apuesto se me va a acercar. Pero la tentación no solamente habla de la parte sexual. La tentación tiene que ver con cualquier cosa que quiera seducirte a apartarte de Dios. La tentación tiene que ver con cualquier cosa que te quiera motivar a alejarte de Dios. Un trabajo puede ser una tentación. Hermano, usted necesitado, mire que no tiene ni para comprar agua en su casa. Le cortaron la luz, le cortaron el agua, le cortaron el internet, no tiene nada. Y le llega ese trabajo, usted está orando, Señor, manda un trabajo. Y dice, oye, te tenemos un trabajo ganando 100,000 pesos, solo 2 días a la semana. Vamos arriba, Señor, qué bueno eres. Ahora adivine cuáles son esos 2 días. Miércoles y domingo. Mire, oye, mete una botella, tú nada más tienes que venir, te sientas ahí, pero tienes que venir. Dice, wow, Señor, ¿y eso viene de ti? No, no. Mi hermano, cuando Dios está trabajando en tu vida, Satanás va a poner tentaciones. Satanás va a querer alejar el propósito de Dios, desviar el propósito de Dios en tu vida.
Pero eres tú quien debes ponerte firme, estar firme para que Satanás no lo logre. Y hay una verdad también en la tentación. Esta verdad se encuentra en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La verdad que vemos en la tentación es que Dios bendice al hombre, a la mujer que resiste la tentación. Entonces, mi hermano, quizá hay una tentación hoy en tu vida. Quizá hay algo que tú ahí sentado estás pensando, estás analizando, estás maquinando. Y si yo hago eso, y si yo hago aquello, Dios te bendice si tú resistes esa tentación. Siguiente adversidad, aquí mismo en el capítulo 39 de Génesis, volviendo allá. Génesis capítulo 39, una vez más. Versículo 19 ahora. Génesis 39, 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. La tercera adversidad que vemos que José está ahora atravesando es la injusticia. La injusticia. Mi hermano, ¿tú has sido víctima de injusticia en alguna ocasión? Sí. Miren, les pongo aquí un ejemplo palpable. Señores, es una injusticia que cada vez que yo vengo aquí yo maltrato a mi pobre madre. Eso es una injusticia. Mami, te amo mucho. Señores, esto es una broma para allá, para YouTube. Tengo que decirlo porque en días pasados hice también una broma y unas hermanas me dijeron, ay, va a dormir afuera tú hoy. Entonces, mami sabe que estoy relajando, que estoy. Pero el cristiano también vive injusticia, también atraviesa la injusticia. Y a veces nosotros creemos que porque somos cristianos no vamos a vivir injusticia. Y lo que la historia de José nos muestra es que es todo lo contrario. Como somos cristianos y como queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, somos el objetivo perfecto para la injusticia. Somos el objetivo perfecto. Cuando José huye de la mujer de Potifar, esta mujer lo que hace, que lo acusa, y como tenía la ropa de José, dice, llama a Potifar, mira, quiso abusar de mí. Y cuando Potifar escucha eso, dice que se encendió su furor y echó a José en la cárcel. Mi hermano, la injusticia muchas veces nos va a llevar a lugares que a nosotros no nos gustan. La injusticia va a permitir que nosotros lleguemos a lugares donde no queremos estar. Pero mi hermano, déjame decirte que muchas veces ese es el lugar donde Dios quiere que tú crezcas. En muchas ocasiones ese lugar donde tú no quieres estar es donde Dios está preparando algo maravilloso para tu transformación espiritual. Es ahí. Pero fíjense cómo cuando las cosas están pintando aparentemente bien para José, que está siendo bendecido en casa de Potifar, entonces llega la injusticia. Mi hermano, cuando Dios está bendiciendo es cuando la injusticia también va a llegar. Y esa injusticia puede presentarse en el trabajo, en la universidad, incluso aquí mismo en la iglesia. Y todo eso, óyeme, es
un medio para alejarte del propósito de Dios. Pero Dios ahí también tiene un propósito. José todavía no lo entendía. José no lo sabía. Pero ahí en la cárcel iba a pasar algo maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? ¿A quiénes conoce José aquí? Conoce al copero y al panadero de Faraón. Y estos vienen con unos sueños, vienen desesperados. Le dicen, mira, nosotros tuvimos unos sueños que no pudimos dormir. Y José le dice, pero ¿y no son las interpretaciones del Señor? Díganme los sueños. Y cada uno le dice su sueño. Y José le dice al copero, que es el que va primero, mira, tu sueño significa que en 3 días tú vas a ser restaurado a tu posición. Cuando tú estés ahí, acuérdate de mí. Y cuando el panadero escucha esto, que los sueños de hecho eran parecidos, él dice, bueno, pero si al copero le va a ir bien, a mí también. Y cuando llega el panadero, contento, que le dice, José, este es mi sueño. José le dice, mira, también en 3 días, a ti te van a cortar la cabeza. Qué difícil. Pero así se cumple. Y es aquí en la cárcel donde José tiene la oportunidad de abrirse camino con el copero. Y aunque luego este se va y se olvida de José, al año Faraón tiene un sueño. Y nadie podía interpretarlo, ni aun los más sabios de Egipto. Y ahí el copero se recuerda y dice, mira, Señor, pero tú sabes que allá en la cárcel yo conocí un hebreo, que él fue que me dijo que tú me ibas a restaurar en 3 días. Él puede decirte el sueño. Ahí en la cárcel, ahí en ese lugar de mala muerte, como dicen, en ese lugar donde José no quería estar, Dios tenía un propósito maravilloso. Mi hermano, en ese lugar donde tú estás como objetivo de la injusticia, Dios tiene un propósito contigo. Pero te digo algo, mi hermano. Estando en la cárcel, José tenía todos los motivos para apartarse de Dios. José tenía todos los motivos para cuestionar a Dios y decirle, Señor, yo dudo que tú me ames. Él tenía, como dicen por ahí, todos los números jugados. Porque José nunca se apartó de Dios. José no había hecho nada malo, ¿verdad? Humanamente hablando, para estar en esa situación. Pero fíjense cómo José sigue firme. Ahora nosotros, si vamos caminando y damos un golpecito ahí en el meñique, ya estamos cuestionando a Dios y entramos en una crisis. ¡Ay, Señor! ¡Tú no me amas! Mi hermano, con lo más mínimo, nosotros estamos cuestionando a Dios. Con lo más pequeño, con lo más absurdo, ya nosotros estamos quejándonos de Dios. Y la verdad es que mi actitud en la adversidad es determinante. Y si no, pregúntenle al pueblo de Israel, ¿cuántos años duró Israel en el desierto por su actitud? 40. Mi hermano, 40 años dando vueltas. ¿Usted sabe lo que es eso? Por su actitud. Porque en vez de ellos decirle, Señor, guíanos, muéstranos su propósito, ellos todos los días, como que ellos, no sé, como que en la mañana ellos se reunían y decían, ¿con qué le vamos a saltar hoy a Moisés? No, que tú nos sacaste de allá de Egipto para morir de hambre. No, que allá estábamos bien. Éramos esclavos, sí, pero había comida. Aquí estamos cansados de comer ya el maná ese que nos mandó Dios. Mi hermano, todos los días tenían algo por qué quejarse. Cuidado, cuidado si todos los días tú también tienes algo por qué quejarte delante de Dios. Cuidado, mi hermano, si en vez de tener algo cada día por lo cual agradecer, tú estás buscando algo por lo cual quejarte. Cuidado con eso, tu actitud es determinante en medio de la adversidad. Y la verdad que podemos ver
Está aquí mismo en el capítulo 39, versículo 21. En medio de la injusticia, en medio de la cárcel, miren lo que dice este versículo tan hermoso. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió el ¿qué? Su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mi hermano, la verdad que vemos aquí es que aún en la injusticia, aún en ese lugar donde tú no quieres estar, Dios es justo y Él sigue contigo. Dios es justo y Él se mantiene a tu lado. Y yo quiero que tú lo creas eso esta mañana. Dios es fiel y Él no se aparta de nosotros. Cuarta adversidad y la última. Realmente aquí tenía 40 escritas, pero lo voy a dejar hasta ahí. Génesis capítulo 45. Volvemos a la cita original que leímos al principio. Versículo 1. Génesis 45, 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle. ¿Por qué? Porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Hermano, fíjense cómo aquí hay una falsa oportunidad. ¿Qué? ¿Esto es una adversidad? Sí. Hay una falsa oportunidad. Aquí estaba el escenario perfecto para que José tomase venganza de sus hermanos. De hecho, cuando José les dice: yo soy José, no pudieron ni hablar, el habla no les salía. Ellos dijeron: bueno, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Y no es para menos, porque fíjense lo que le dice José en el versículo 4. Yo soy José, el que ustedes vendieron para Egipto. Ya con esa introducción uno pensaría que José va a hacer algo tremendo, que lo que Faraón le hizo al panadero le va a quedar pequeño. Sin embargo, Dios había trabajado en el corazón de José. Dios había llevado a José a través del proceso de transformación, donde él pudo ver el propósito que Dios había preparado. En vez de José tomar, teniendo el poder, teniendo la autoridad, y a sus hermanos que estaban prácticamente humillados delante de él, en vez de él tomar eso como una oportunidad y decir: mátenlos, él les dice: no se turben, tranquilos, descuiden. Mi hermano, a veces a nuestra vida llegan oportunidades que son trampas del mismo diablo para nosotros. Llegan cosas que nosotros decimos: óyeme, pero esto fue el mismo Dios que lo puso aquí para que yo tome venganza, que es el mismo diablo poniendo el escenario para que yo tome la venganza en mis propias manos y no se la deje a Dios. Aquí José lo tenía todo preparado para él.
Pero él no hace uso de su autoridad en ese aspecto, sino que si vemos más adelante, aquí mismo en el capítulo 45, en el versículo 5, dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren cómo ahora José entiende el propósito que Dios había estado trabajando desde hace ya 22 años. José salió con 17 años de Egipto. Bueno, salió a Egipto con 17 años, más bien. Y aquí habían pasado ya 22 años. Un proceso de transformación de 22 años, donde atravesó diversas dificultades, diversas adversidades, pero por fin pudo entender cuál era el propósito de Dios. Mi hermano, yo no puedo decirte que el proceso de transformación que Dios tiene en tu vida va a durar 1 o 2 días. Quisiera decirte, mira, que va a durar 1 segundo solo, pero no puedo. No puedo. Porque el de José duró 22 años. Y miren que él tenía la actitud correcta. Él tenía la actitud correcta. Si José hubiese tenido la actitud que más adelante vendría a tener el pueblo de Israel, yo no sé qué tiempo habría durado ese proceso. Pero lo que yo sí te puedo afirmar, mi hermano, es que sea cual sea el tiempo que tome, Dios te va a mostrar su propósito. Pero tú tienes que someterte a Él. Tú tienes que pedirle: Señor, déjame ver tu propósito en esta situación. En vez de quejarte, en vez de decirle: Señor, pero yo estaba bien y mírame ahora. No, Señor, gracias. Yo no sé lo que tú estás haciendo, yo no sé por qué lo estás haciendo, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero gracias, porque tú estás haciendo algo maravilloso. Esa es la oración que debemos tener. Miren cómo José entendió que todo esto había pasado para que él fuese el medio de preservación de vida para su familia. Dice en el versículo 8: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. José entendió que no habían sido sus hermanos, había sido el mismo Dios quien lo había permitido. Mi hermano, quizá lo que está pasando en tu vida, lo que ha pasado o lo que va a pasar, tú crees que es porque una persona te quiere hacer el mal. Quizá es Dios que lo está así permitiendo para hacer algo maravilloso en tu vida. Entonces, mi hermano, en vez de nosotros estar quejándonos, en vez de estar sufriendo, vamos a decirle: Señor, déjame ver tu propósito en medio de mi adversidad. Y la última verdad que les quiero mostrar, que va en consonancia con estas falsas oportunidades, está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La verdad aquí, mi hermano, la verdad aquí es que Dios nos llama a perdonar, pero sobre todo
a enfocarnos en su propósito. Dios te llama a perdonar y a enfocarte en su propósito. Mi hermano, como yo te decía, yo no puedo decirte por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en tu vida. Yo no puedo decirte por qué está pasando algo en tu vida. Yo solo te puedo decir que Dios ahí tiene un propósito. Y que lo que Él quiere es que tú le digas, Señor, déjame ver ese propósito en mi vida. Yo espero que esa sea tu oración el día de hoy. Y para aquellos que nos visitan, déjenme decirle algo. Eso también es una entrada, es un medio para que hoy tú te preguntes cuál es el propósito por el cual Dios te ha traído hasta aquí. ¿Cuál es el propósito por el cual ese amigo, esa amiga, esa vecina, ese vecino te invitó a la casa de Dios? ¿O cuál es el propósito de que tú hayas decidido venir por ti mismo? Ahí también hay un propósito. Y es que Dios quiere que hoy tú tomes una decisión por Él. Esa es la buena voluntad de Dios. Que todo hombre venga al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Vamos a orar.